Y le anunció que se aceptó su renuncia, como ocurrió con los ministros de Salud y de Educación, Verónica Espinosa y Milton Luna, respectivamente. Bueno, ahora más tranquilo, señor exsecretario de la CENACID, ahora que se anunció este cambio, quizás se le ha ofrecido otro cargo oficial en el gobierno. A ver, lo que básicamente tenemos la aceptación de la renuncia que todos los secretarios de Estado pusimos a principios del mes de mayo, puesto que se iban a cumplir los 2 años del gobierno del presidente Moreno. Y lo que hemos tenido es una reorganización básicamente de lo que se llama el gabinete social, ¿no? Hay un par de personas que se quedan, pero prácticamente todo el gabinete social ha sido renovado y en esa renovación también la CENECID. ¿Por qué decidió renunciar? ¿Cuál fue la razón por desvincularse del cargo? Ya se había, corrido el rumor de que usted salía de la CENECID. Finalmente lo que pasó, como usted dice, es la aceptación de la renuncia por parte del presidente de la República. Digamos, lo de los rumores es algo que es normal en el sector público. Yo no había estado acostumbrado a esto, pero desde que ingresamos, el anterior secretario de CENECID y yo, a colaborar con el gobierno, hasta el día en que se aceptó mi renuncia, no hubo mes en que no haya habido algún tipo de rumores. Es parte normal. Las renuncias fueron puestas por todos los miembros del gabinete. Y antes del 24 de mayo. Y antes del 24 de mayo, porque la idea era que el presidente de la República pueda operar las renovaciones que él quisiera. Esto es normal, es inevitable, se tratan de cargos de libre remoción, y a los cargos de libre remoción se los remueve o no. Libremente por parte del presidente y de las personas que toman las decisiones dentro de los gobiernos. Esto es así. Y en el caso del sector social, como les digo, ha habido una renovación casi total. Bueno, ¿cómo deja la CENECID? ¿Cómo cree que fue su gestión? ¿Cuáles son los puntos que hay que corregir? Veo una entrevista que usted dice que hay que ampliar el acceso a la universidad, y ese quizás sea uno de los principales retos que siempre ha tenido, y como espíritu, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Así es, y en ese plano nosotros hemos hecho todo lo posible por ampliar el acceso. No olvidemos que a la educación superior pública, no olvidemos que los cupos son de las universidades son autónomas. Entonces, si usted tiene una demanda, por ejemplo, en la Universidad Central del Ecuador de 6,000 personas para entrar en medicina, la universidad decide cuántas personas van a entrar, y entran entre 250 y 300 cada vez que se abren cupos en medicina de la Universidad Central. No le corresponde, no tiene facultades el gobierno de ampliar o de reducir los cupos. Entonces, la única posibilidad de trabajar en ese sentido es alrededor de políticas de consenso e incentivo. Estas políticas de consenso e incentivo han dado frutos, porque se ha dialogado desde el primer día en que esta gestión se hizo cargo, se ha dialogado con las universidades. Acordémonos que en el año 2017, cuando nos hacemos cargo de la educación superior, el ambiente que existía era un ambiente de desconfianza, era un ambiente de suspicacia, era un ambiente de cautela. Uno de los logros importantes en estos 2 años ha sido el construir mecanismos permanentes de diálogo con los actores del sistema de educación pública, mecanismos de diálogo, de discusión, de consenso, de deliberación y a veces de disenso con las otras entidades que acompañan a la educación superior, y producto de eso es que sí, se amplió notablemente el acceso a la educación superior pública alrededor de 70,000 personas por semestre antes del 2017 a más de 100,000 ahora en el año 2019 e incluso mucho más en el año 2018. ¿Cómo se tiene que trabajar para seguir ampliando? Porque, claro, realmente el crecimiento de la población estudiantil que requiere acceso a la universidad pública especialmente, siempre va a ser mucho más amplio, mucho más extenso, mucho más rápido que la oferta educativa. Sí, bueno, esto depende de 2 cosas, diría yo. La primera, que es central, es que las universidades públicas puedan tener recursos para ampliar, porque si uno tiene una universidad donde hay 15,000 estudiantes y luego quiere recibir 20,000, necesita más aulas, claro, necesita más profesores, necesita más laboratorios, necesita más espacios deportivos, necesita bibliotecas más grandes. Entonces, esto requiere evidentemente recursos para poder ampliar la infraestructura. Esta es la una dimensión. Y la otra dimensión
dimensión, sí, las universidades públicas han hecho esfuerzos, pero requieren tener una lógica de racionalización del gasto, de calidad del gasto universitario, de priorización de aquello que es necesario para el país, y en estos momentos lo necesario para el país es el acceso, y esto supone un proceso de revalorización de la docencia como la actividad central de la universidad, sin desmerecer las otras, pero la central en estos momentos. 8:25, hablamos con Adrián Bonilla, ex secretario de Ciencia y Tecnología. Adrián, ha salido el nombre de Agustín Alba como el posible sucesor, todavía no es un tema oficial, pero se lo ha dicho públicamente. ¿Qué cree que tendría Agustín Alba como principales retos que también están pendientes en la CENACID? Es Albán. Pero claro, este anuncio tiene que hacerlo la Presidencia de la República, la Secretaría General de la Administración, en fin. Cualquiera que sea la persona que se haga cargo de la educación superior tiene retos, creo yo, en 3 dimensiones importantes, sobre las cuales se ha venido trabajando. La primera es preservar, defender, fortalecer, ampliar la educación superior pública. La educación superior pública. Porque la educación superior pública, que ocupa alrededor del 57% de la oferta de cupos, esto lo hemos ido ampliando nosotros en los últimos 2 años, es la educación a la que puede acceder una sociedad que no es opulenta, una sociedad que no está compuesta por gente rica, una sociedad en donde la mayor parte de las personas, incluyendo las clases medias, pasan por necesidades, de tal manera que la educación superior pública, que es gratuita hasta el 3er nivel, tiene que fortalecerse, tiene que preservarse, tiene que ampliarse, ¿sí? En cupos, en laboratorios, en capacidad, la educación superior pública no es mala, es buena en el Ecuador comparada con la educación particular. De las 4 universidades que aparecen en la lista de las primeras 1000 del mundo, ¿sí? Hay 2 que son públicas, y nosotros podemos ir comparando todas las universidades públicas y particulares en el país y vamos a encontrar que la educación pública no es mala, que hay que apostar por ella porque es a la que la sociedad de gente que tiene necesidades, que es la sociedad ecuatoriana, tiene acceso. La segunda dimensión, sí, en la que también hemos trabajado nosotros, es la idea de tener consensos, tener participación, tener deliberación, tener democracia, pero el sector de la educación superior no puede ser desregulado, no puede desregularse, no puede flexibilizarse al extremo, no puede ser una cosa en donde mande el mercado, porque la educación superior es un bien público, no es una mercancía, no es un bien que se transacciona como trueque en feria, es un bien público y por ello tiene que regularse, tiene que haber un sistema de educación superior que garantice la calidad, ¿sí? Que no se les estafe a los padres de familia que pagan por la educación particular, ni a la sociedad que paga por la educación superior pública. La educación superior requiere ser regulada para que se sepa cuáles son los derechos de los profesores, cuánto tiempo y cuál es el mínimo de profesores de tiempo completo que debe haber en una universidad, cuáles son los mínimos, bibliotecas, en fin, de carácter académico que debe haber en las universidades. No puede ser desregulada. Sería un terrible error para el Ecuador entrar a un proceso de flexibilización y de desregulación. Ya tenemos una ley que fue bastante flexibilizada para el beneficio de las universidades en el año 2018. No hace falta volver a reformarla y derribar un sistema de educación superior que ha permitido que sobreviva en forma de relativamente buena calidad todo el sistema. La educación superior no depende de que haya 1 o 2 universidades buenas, depende de que haya un buen sistema nacional de educación superior, y no habrá sistema nacional de educación superior si es que borramos normas, reglas y dejamos todo a libre albedrío de cualquiera. De esto que usted menciona, doctor Bonilla, ¿está consciente el presidente de la República? ¿Usted ha hablado con el presidente? ¿Qué es al final quién va a tomar la decisión, si es que es el señor Albán o es cualquier otra persona, o de definir la política educativa del país? Al final es el presidente, y por eso confío en usted, y por eso usted estuvo un tiempo, y antes estuvo Augusto Barrera. Y bueno, los retos, como decía Vero, que están ahí y que tienen que cumplirse, pero ¿hay un apoyo, usted siente que hay un apoyo del Ejecutivo para impulsar
todo lo que usted acaba de mencionar? En mi experiencia, nosotros no hemos tenido interferencias de otras funciones, de otros funcionarios del Ejecutivo en la gestión de la educación superior, y lo que le estoy diciendo es una línea que ha sido absolutamente transparente, totalmente pública, que ha sido parte de la política pública en términos conceptuales, abstractos y también en términos prácticos. Porque el presidente de la República en su campaña ofreció la creación de, si no me equivoco, 40 universidades y descentralizar todo lo que se creó en la época, en el gobierno de Rafael Correa. Por ejemplo, Yachay. Yachay ya tiene algunos problemas, hay unas denuncias de que se han despedido profesores, es decir, el plan de Moreno era diferente al plan de la Revolución Ciudadana. A ver, vamos por lo último, sobre lo cual hay cierta... Lo de Yachay. Sí, no se ha despedido a nadie. Sí, no se ha despedido a nadie. Esta es una información falsa. Algún medio electrónico publicó sobre la base de una cuenta de Twitter esta información el día de ayer y causó obviamente desasosiego, sobre todo en la comunidad de Yachay. Lo que tengo entendido, porque las decisiones son tomadas por un cuerpo colegiado que se llama Comisión Gestora, es una decisión que afecta a las personas con contratos ocasionales, nada más que a las personas con contratos ocasionales. Y que parte de la suposición, que además es así, que Yachay es una universidad pública. Entonces, que las autoridades de una universidad pública deben ganar lo que dicen las leyes y los reglamentos para una universidad pública. Reducir el sueldo de autoridades académicas. Bueno, tienen que ganar lo que dicen las leyes y los reglamentos. Ganaban demasiado. Esto tengo entendido que es lo que están normalizando la Comisión Gestora, que el personal administrativo de una universidad pública tiene que ganar lo que dicen las leyes y reglamentos para una universidad pública, porque legalmente Yachay no es diferente a las otras universidades públicas. Entonces lo normal, y además para evitar que después haya cualquier tipo de observaciones, por ejemplo de Contraloría, es seguir lo que dicen las leyes y reglamentos en términos de la política laboral, manteniendo los derechos que han sido adquiridos. Regular esas cosas no significan despidos. No se notificado a nadie con el despido. A las personas con contratos. Restringir el pago por gastos de residencia, aprobar una nueva escala. Si usted, por ejemplo, si usted es profesor a tiempo completo de un lugar, si abren una extensión de la radio en la ciudad de Guayaquil y usted se va a Guayaquil a trabajar a tiempo completo, usted vive en Guayaquil porque aceptó ese trabajo en Guayaquil, y si no, contratarán a una persona de la localidad. Entonces, gastos de residencia para personas a tiempo completo o sea, hay que racionalizar, y hay que racionalizar los viáticos, todo de acuerdo a la ley. Si había un exceso, sí, en términos de los gastos, lo lógico es que se racionalicen, pues lo lógico es que se opere de acuerdo a la ley y a los reglamentos, porque la ley no hace excepciones. La ley de educación superior dice todas las universidades van a ganar esto, menos Yachay. No dice eso, la ley tiene que ganar igual que el resto. Esto es lo que se ha hecho en la Comisión Gestora, y se ha comunicado a las personas con contratos ocasionales. ¿Cuántas? Que no tengo el número exacto, que vayan el día de hoy a renovar su contrato. Ok, ese es un tema. Hace 15 días se presentó una denuncia de una persona que vendía cupos, o decía vender cupos en Ambato. ¿Cómo ustedes investigaron el tema? Sí. ¿Hay algún tipo de... se podría pensar que hay algún tipo de fuga de información? Es muy difícil, le voy a explicar por qué. ¿Sí? Lo que nosotros hemos tenido todos los semestres es personas inescrupulosas que abusan de la angustia de padres de familia y de muchachos que quieren entrar a la universidad Cuando pública. lo trabajábamos, cuando nos llegó esta denuncia a Teleamazonas, yo me reuní con el productor y lo que le dije fue: llama a Adrián Bonilla y si quieres hablo yo. Al día siguiente me fui de vacaciones, entonces habló él con usted, si no me equivoco, y usted le respondió exactamente lo mismo. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil que el sistema de la CENESID tenga una fuga. Es que no es del sistema de la CENESID. La CENESID, no, tampoco. el modelo, le explico. A ver, son 3 componentes de la nota de postulación, que es la que tendría que ser alterada. ¿Sí? Entonces, el primer componente, que pesa el 85%, es el examen Ser Bachiller. Este examen se toma por el Instituto Nacional de Evaluación. El INEVAL toma el examen y el INEVAL califica el examen Ser Bachiller. Luego esto se pondera con la nota de grado. ¿Sí? Entonces, si usted estudió en el colegio menor o en el colegio Mejía, tiene que dar el examen Ser Bachiller y tiene, no importa del colegio que usted sea, una nota de grado. Esta nota de grado pasa al Ministerio de Educación.
y es parte de la nota de postulación a la universidad pública. Y un tercer componente es la suma de puntos por políticas de acción afirmativa, personas con discapacidad, pueblos históricamente excluidos, mujeres que han sido víctimas de violencia, en fin, las políticas de acción afirmativa. De estos tres componentes, que salen de tres distintas instituciones, sale la nota de postulación. Bueno, pero en todos los casos, los sistemas son sistemas que tienen las seguridades internacionales que adopta el sector público ecuatoriano. Y en todos los casos, en el caso nuestro, y en todos estos casos se hacen al menos 2 auditorías al año. Una luego de cada toma del examen ser bachiller y de la oferta de cupos. ¿Qué hacen las auditorías? Básicamente, hacer un rastreo de qué ha pasado en el sistema. Si el sistema hubiese sido hackeado, quedaría una evidencia. Si el sistema hubiese sido manipulado por una persona sin autorización legal, quedaría una evidencia. No hay evidencia de ninguna de las dos. No hay evidencia y tampoco hay denuncias. Nosotros hicimos por nuestra propia cuenta una denuncia en la Fiscalía de Tungurahua una vez que salió el reportaje de este canal de televisión. Hemos solicitado por todos los medios que se hagan denuncias en CENESID, independientemente que pueden hacerse directamente en Fiscalía, porque nosotros judicializaremos el tema. No tenemos estas denuncias. Y nosotros hemos ordenado además una auditoría adicional normal a los sistemas, y además estamos solicitando a la Contraloría que haga una auditoría técnica también de lo mismo, de manera que sí, lo que nosotros hemos dicho, creemos, porque no tenemos otras evidencias, es que se trata de casos de estafa, y hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en ellos, a que la angustia primero no les obligue a hacer algo. O sea, nadie puede tener acceso al sistema, nadie puede ofrecer, o sea, el que le ofrezca a usted un cupo le está mintiendo. Le está robando. Es lo más probable. O sea, no puedo decir con absoluta seguridad porque hasta a la CIA le han hackeado. Pero sí. Pero es ilegal. O sea, cualquier cosa extra proceso. Por supuesto que es ilegal, pero no tenemos evidencia de que esto haya ocurrido en nuestros sistemas. Cambiando de tema, sobre el tema del Acuerdo Nacional por la Educación, y yo recuerdo que usted estuvo en la presentación del Acuerdo Nacional por la Educación. ¿En qué cree que debería quedar y cuál debería ser el papel de la CENACYT dentro de este acuerdo? Bueno, el acuerdo fue una mesa de trabajo que se hizo con el ministro Luna, con distintos actores de la sociedad, y la educación, porque la educación es integral, comprende desde el nivel más elemental hasta el de la educación superior. Bueno, hay que continuar con esto hacia adelante. De lo que se trataba en el caso de la educación secundaria y primaria es de crear lo que se llamó la nueva escuela, y en el caso de la educación superior generar compromisos alrededor de 3 dimensiones. Sí, fortalecimiento de lo público, sí, fortalecimiento de la investigación y la docencia pertinente, es decir, aquella que se hace cargo de las necesidades nacionales, y 3, sí, fortalecimiento del acceso. Ahora, otro tema. ¿Cómo queda el tema de los estudiantes, de los becarios que no han podido cumplir con su pago? Sé que es un tema completamente del Instituto de Talento Humano, pero también tenía que ver el CENESID con esto. Ustedes, el presidente ofreció una solución. Sí, está trabajándose la solución. Porque todavía no ha llegado nada. En la presidencia de la República. Es que es un proceso complejo. Se requiere, por ejemplo, que haya la capacidad de la banca pública de renegociar las deudas de las personas que en estos momentos están teniendo problemas de pago. Esto supone crear un sistema propio, crear una excepcionalidad, un espacio de excepcionalidad para que las deudas por razón educativa puedan tener posibilidades de financiamiento. O sea, tiene que trabajarse en la Junta Bancaria, que no controla CENESID, en donde hay delegados de la Presidencia de la República. Ahí ya se aprobó la creación de este espacio. Luego hay que generar leyes. Ahí entra la Asamblea y por iniciativa del Ejecutivo se pueden generar para que puedan algunas de las deudas eventualmente ser renegociadas o puedan condonarse los intereses, por ejemplo. Es una cosa compleja. De todas maneras, todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo, tenemos idea que será anunciado en los próximos días por la propia Presidencia de la República. Porque hay chicos que ni siquiera pueden trabajar para poder pagar esa deuda. No, el caso es terrible, porque la deuda por educación, por distintas razones, se considera una deuda de consumo.
Sí, la deuda educativa no es consumo, o sea, no es lo mismo endeudarse con un banco para comprarse un carro que endeudarse para estudiar. El Código Orgánico Administrativo obliga a los deudores que entran en coactiva a pagar el 20% de la deuda y a pagar el resto, el 80% en 2 años. Pero si hay personas que no pueden pagarlo en 10 y por eso entran en coactiva, no es porque le estafan al Estado, no pueden pagar. ¿Cómo lo van a pagar en 2 años? Tiene que reformarse el Código Orgánico Administrativo y generarse una serie de políticas adicionales. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, la renegociación de los intereses, la renegociación de las deudas para dar un crédito que eventualmente fue suscrito por 5 años puede ampliarse hasta 15 o 20 años. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Hemos venido trabajando fuertemente con la presidencia y con la vicepresidencia de la República, y esto está básicamente ya en manos de la presidencia y tengo entendido que en los próximos días será anunciado. Bien, ¿cómo se va usted del gobierno? ¿Se va tranquilo? ¿Se va discrepando con las políticas? No, o sea, yo entré, mis antecedentes personales son las de una persona que ha estado vinculada a la docencia, a la cátedra, a la gestión educativa. Asumí esto como un reto de carácter profesional que tenía como intención mejorar, perfeccionar lo que sea posible de perfeccionar. Ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora. Soy muy, muy grato con los trabajadores del sector público. La gente es muy injusta con el sector público. La gente en el sector público trabaja bien, trabaja horas extras sin cobrarlas, trabaja con compromiso con el país. Muy grato. ¿Usted del sector público? No, porque teníamos una cantidad de prejuicios y a mí me ha sorprendido y me ha emocionado la capacidad de trabajo y de compromiso de mis compañeros de todos los niveles, no solamente de lo que se llama el jerárquico superior, de todos los niveles, las personas que hacen limpieza, las personas que hacen secretaría, las personas que hacen trámite, todas las personas. Entonces esto ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora. He podido recorrer prácticamente todo el país, he hecho lo mejor que he podido. Ha sido una experiencia extremadamente intensa. En términos personales ha sido una de las cosas más gratas que me ha ocurrido en mi vida y me voy satisfecho. Por supuesto que cuando uno administra una Secretaría de Estado, pues hay personas que discrepan, hay personas que se oponen, en fin, hay de todo, pero es normal. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora se me acaba mi permiso, porque yo tenía un permiso para trabajar en el sector público de la Flaxo, mientras dure mi cargo. Apenas salga el decreto presidencial, tengo que reintegrarme a trabajar. ¿No le ha ofrecido nada al presidente? A la Flaxo. ¿Alguna embajada por ahí en el Vaticano, en París? ¿Alguna cosa bonita? Todas estas cosas oficiales tienen que anunciarse oficialmente si existieran. No, por supuesto que no puedo hacer ninguna declaración. Lo único que existe es que yo estoy, mi renuncia va a ser aceptada probablemente hoy o mañana y me reintegro al trabajo porque ya se me acabó el permiso. Adrián, quizás siente que le faltó tiempo para concluir algunos planes que tenía dentro de la gestión de Cenecit. Pues no, siempre hay planes, sí, siempre hay planes. Pero en cualquier lado, en cualquier parte de la vida, sí, si usted juega un partido, nos faltó tiempo para empatar. Si usted está en el sector público, en todas partes siempre hay cosas que quedan, pero así son las situaciones, ¿no? Las renovaciones son importantes y uno tiene que asumir con satisfacción lo que ha hecho y pues quedar pendiente de aquello que hay que hacer. Suerte, Adrián, gracias por acompañarnos. Adrián Bonilla, secretario de la Cenecit, porque todavía oficialmente no está el decreto que diga lo contrario, así que le quito lo de ex todavía. Secretario, por si acaso.